miles de marines adicionales del grupo anfibio USS Boxer y de la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines navegan hacia la región esta semana. Es el segundo gran despliegue de marines en cuestión de días. Las unidades de operaciones especiales ya han llegado. Aviones de combate han sido reposicionados en bases de varios países. Bombarderos estratégicos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, están ahora listos para volar misiones de combate con muy poco aviso. Y más de 150 miembros adicionales del personal médico acaban de ser enviados a un enorme hospital militar estadounidense en Alemania. Es el tipo de preparación silenciosa y poco llamativa que rara vez aparece en los titulares, pero que lo dice todo sobre lo que los planificadores dentro del Pentágono realmente creen que podría estar por venir. Esta noche vamos a mostrarles exactamente qué se ha desplegado hacia Irán, por qué la magnitud de este refuerzo va mucho más allá de lo que puede describirse como una postura defensiva rutinaria, y por qué el patrón que se esconde detrás de estos movimientos de tropas confirma algo sobre la próxima fase de esta guerra que los funcionarios todavía no han dicho de manera directa. Toda gran escalada militar deja un rastro mucho antes de que se dispare el primer tiro de su siguiente fase. Un rastro escrito no en conferencias de prensa ni en declaraciones públicas, sino en los movimientos de buques, las solicitudes de personal médico y el reposicionamiento silencioso de exactamente el tipo de recursos que un ejército necesitaría si la diplomacia finalmente colapsara por completo. Interpretar correctamente ese rastro siempre ha sido más importante que interpretar cualquier declaración pública de un funcionario, porque la logística militar simplemente no puede mentir de la manera en que a veces lo hace la retórica política. Un grupo de ataque de portaaviones no navega hacia una región para emitir un comunicado de prensa. Un hospital no aumenta su personal esperando un avance diplomático. Y precisamente por eso los movimientos de tropas de esta semana merecen mucha más atención que el lenguaje sobrio y rutinario que el Pentágono ha utilizado para describirlos. Para entender por qué esta ola específica de despliegues es tan importante, hay que regresar al 26 de enero de este año, el verdadero punto de partida de lo que los analistas describen ahora como la mayor acumulación militar estadounidense en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003. A partir de ese mes, Estados Unidos comenzó a desplegar activos aéreos, navales y de defensa antimisiles por toda la región a una escala que no se veía desde hacía más de 2 décadas. Este despliegue estuvo impulsado por el aumento de las tensiones con Irán, que Washington atribuyó al programa nuclear iraní, a la brutal represión gubernamental que había provocado la muerte de miles de manifestantes iraníes durante las protestas de 2025 y 2026, y a un cálculo estratégico más amplio que llevaba meses gestándose dentro de la administración Trump. El grupo de ataque de portaaviones 10 partió desde la estación naval de Norfolk como parte de esa acumulación inicial. Durante las semanas siguientes se unieron grupos de ataque adicionales, elementos de las unidades de guerra especial más elitistas de la Marina, varias unidades expedicionarias de Marines y divisiones aerotransportadas del Ejército, incluidas la histórica 82ª División Aerotransportada, la 100ª División Aerotransportada y la 10ª División de Montaña, todas posicionadas y reposicionadas por la región en las semanas previas a los primeros ataques de la guerra del 28 de febrero. Ahora bien, aquí es donde el patrón se vuelve imposible de descartar como una simple rotación militar rutinaria. Apenas unas semanas después de que comenzara la guerra, a finales de marzo, más de 1,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada del Ejército comenzaron a prepararse para desplegarse en Oriente Medio. Según dos fuentes familiarizadas con el asunto en ese momento, el contingente incluía específicamente al comandante de la división y a un batallón que sirve como lo que el ejército denomina su fuerza de respuesta inmediata, una unidad especialmente designada y entrenada
para movilizarse con muy poco aviso y lista para desplegarse en cuestión de horas en cuanto reciba la orden. Los analistas señalaron entonces el claro paralelismo histórico de ese despliegue específico, ya que la 82ª División Aerotransportada había realizado un movimiento casi idéntico en enero de 2020, inmediatamente después de la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani, un ataque que también llevó a Estados Unidos e Irán al borde de una guerra mucho mayor. Días después del anuncio relacionado con la 82ª División Aerotransportada, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que una fuerza de tarea compuesta por 3.500 marines y marineros a bordo del USS Trípoli, un buque de asalto anfibio de clase América equipado con aeronaves de transporte y cazas de ataque, además de recursos anfibios y tácticos, había llegado a la región como parte de la acumulación militar más amplia. Ese mismo día, varios medios informaron que el Pentágono estaba considerando activamente desplegar hasta 10,000 soldados adicionales en Oriente Medio para ofrecer al presidente lo que los funcionarios describieron como más opciones militares además de la diplomacia. Pero esa no es la parte más preocupante de esta historia, porque la acumulación militar no se desaceleró mientras las negociaciones continuaban durante la primavera. A mediados de abril, los informes confirmaron que miles de soldados más estaban siendo enviados específicamente para aumentar la presión sobre Irán antes de una fecha límite de alto el fuego que se acercaba rápidamente. Estos refuerzos incluían aproximadamente 6,000 efectivos a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y sus buques de guerra de escolta, junto con otros 4,200 militares pertenecientes al Grupo Anfibio de Disponibilidad Boxer y a la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines. Para ese momento, estas fuerzas se estaban incorporando a lo que el Pentágono confirmó que ya eran aproximadamente 50,000 efectivos estadounidenses participando activamente en operaciones destinadas a contrarrestar a Irán, una cifra que situaba la presencia militar total de Estados Unidos en la región en una escala comparable a algunos de los mayores despliegues sostenidos de la historia militar estadounidense reciente. Todo ello incluso antes de que se anunciara esta nueva ola de refuerzos de esta semana. Ahora bien, aquí está la dimensión humana de toda esta acumulación militar, y es algo de lo que rara vez se habla en medio de las cifras de tropas, barcos y aeronaves. Cada uno de esos 50,000 militares y cada miembro adicional de las Fuerzas Armadas que esta semana navega hacia la región representa a una familia en algún lugar de Estados Unidos que está asimilando la noticia de que sus órdenes de despliegue han cambiado, de que el regreso a casa ha sido aplazado o de que un esposo, una esposa, un padre, una madre o un hijo se dirige hacia una región donde las fuerzas estadounidenses ya han sufrido bajas reales y documentadas. Aproximadamente 140 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses habían resultado heridos en la guerra cuando se confirmó oficialmente esa cifra. Y tan solo este mes, 2 militares estadounidenses murieron en un ataque en Jordania. Fueron las primeras muertes de militares estadounidenses provocadas por fuego iraní desde marzo, mientras que otro miembro del servicio fue reportado como desaparecido en combate tras ese mismo ataque. Cada familia relacionada con esta nueva ola de marines y personal de operaciones especiales comprende ahora con una claridad que las noticias rara vez consiguen transmitir por completo, que este despliegue implica un riesgo real y documentado. No se trata del riesgo teórico de una rotación militar en tiempos de paz, sino del riesgo comprobado de fuerzas que ya participan en operaciones de combate activas contra un estado hostil. Piense en la realidad concreta de un joven marín que ahora mismo se encuentra a bordo del USS Boxer navegando hacia la región después de haberse entrenado durante años para un despliegue exactamente como este, sin saber realmente, hasta que llegaron las órdenes, si la misión consistiría en una operación
relativamente limitada de seguridad marítima o en algo considerablemente más peligroso. Esa incertidumbre no es exclusiva de este despliegue, pero adquiere un peso adicional considerando todo lo que se conoce sobre esta acumulación militar específica. La solicitud de financiación de $200 millones que está siendo evaluada, la planificación del denominado golpe final ya en marcha dentro del Pentágono y el incremento del personal médico en Landstuhl, calibrado específicamente para escenarios de bajas masivas. Cada miembro del servicio que actualmente se dirige hacia esta región lo hace dentro de un panorama estratégico mucho más incierto y complejo de lo que el lenguaje moderado y defensivo utilizado en los comunicados oficiales del Pentágono podría hacer creer a sus propias familias. Sin embargo, esto es solo el comienzo de la historia, porque la composición específica del despliegue más reciente revela exactamente para qué tipo de misión se están preparando realmente los planificadores del Pentágono. Según los informes publicados esta semana, el Pentágono está desplegando buques de guerra adicionales junto con aproximadamente entre 2.200 y 2.500 marines pertenecientes al Grupo Anfibio de Disponibilidad USS Boxer y a la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines, marcando así el segundo gran despliegue de marines en una sola semana, después de la llegada previa del USS Trípoli y de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, que había partido directamente desde Japón. Ese detalle específico, trasladar una unidad expedicionaria de marines desde Japón en lugar de depender únicamente de fuerzas ya estacionadas más cerca de la región, dice mucho sobre el nivel de seriedad con el que los planificadores militares están afrontando el momento actual. Reposicionar fuerzas a una distancia tan grande representa un compromiso logístico muy importante que los gobiernos normalmente reservan para situaciones que consideran realmente graves y no para simples demostraciones de fuerza. Hablemos ahora de aquello para lo que se cree que estas unidades de marines se están preparando, porque las posibles misiones consideradas revelan las verdaderas implicaciones de toda esta acumulación militar. Según funcionarios de defensa, estas fuerzas podrían utilizarse para proteger el tráfico marítimo comercial, una prioridad cada vez más urgente debido a las importantes interrupciones que Irán ya ha provocado en el tránsito por el estrecho de Hormuz o incluso para apoyar operaciones cerca de la isla de Kark, principal centro de exportación petrolera de Irán y uno de los puntos más críticos de su infraestructura energética. Un objetivo que, si llegara a ser atacado directamente, representaría una de las escaladas económicas más trascendentales de toda esta guerra. Las fuerzas estadounidenses ya han realizado ataques contra objetivos iraníes utilizando misiles de precisión y helicópteros Apache, sistemas de armas especialmente adecuados para el tipo de misiones de apoyo cercano y respuesta rápida para las que están entrenadas las unidades expedicionarias de marines. Y, de manera significativa, funcionarios de defensa confirmaron que continúan evaluándose despliegues adicionales mientras los planificadores del Pentágono siguen considerando nuevas opciones de escalada. Un lenguaje que deja claro que el despliegue de marines de esta semana representa solo una etapa dentro de una acumulación militar que continúa evolucionando y no la imagen definitiva de todo lo que finalmente podría llegar a la región. Ahora ampliemos la perspectiva, porque la magnitud de la preparación que va más allá de las fuerzas terrestres y navales revela hasta qué punto el ejército estadounidense ha estado reposicionándose de forma integral para lo que podría ocurrir después. Según un informe del Washington Post, unidades de operaciones especiales ya han sido desplegadas en la región, mientras que las fuerzas aéreas permanecen en máxima alerta en múltiples bases. Aviones de combate han sido redistribuidos por todo Oriente Medio, mientras que bombarderos estratégicos estacionados tanto en Estados Unidos como en bases del Reino Unido permanecen preparados para ejecutar misiones de combate con muy poco aviso.
Se trata de un nivel de preparación estratégica que normalmente solo se mantiene cuando los planificadores militares consideran que una escalada importante podría producirse en cuestión de días y no de meses. Y existe otro detalle que habla por sí solo sobre el grado de preocupación de los funcionarios respecto a la posibilidad de bajas masivas en la siguiente fase del conflicto. Más de 150 profesionales médicos adicionales han sido enviados específicamente al Centro Médico Regional de Landstuhl, en Alemania, el principal hospital encargado de atender a los militares estadounidenses heridos en todo Oriente Medio. Los ejércitos no refuerzan el personal médico de un gran hospital militar en el extranjero, esperando semanas tranquilas y sin acontecimientos. Ese despliegue específico, silencioso y prácticamente ignorado en comparación con los movimientos de barcos y tropas, podría ser en realidad la señal más reveladora de toda esta nueva ola de refuerzos. Hablemos ahora de la dimensión financiera que sostiene toda esta actividad militar, porque las cifras implicadas revelan hasta qué punto Washington está tomando en serio la posibilidad de un conflicto mucho más amplio. Según diversos funcionarios de defensa, se está considerando una solicitud suplementaria de financiación por un valor de $200.000 millones, destinada específicamente a respaldar operaciones militares continuas y ampliadas. Una cifra extraordinaria que representaría una de las mayores solicitudes de financiación en tiempos de guerra de la historia reciente de Estados Unidos. Un nivel de preparación presupuestaria como ese no se produce para un conflicto que los planificadores esperan resolver discretamente mediante la diplomacia en cuestión de semanas. Ocurre cuando los responsables políticos están planificando activamente la realidad financiera de una guerra que podría prolongarse o incluso expandirse de forma significativa durante un periodo mucho más largo de lo que el discurso público ha sugerido hasta ahora. Mientras tanto, los mercados mundiales del petróleo ya han comenzado a reaccionar ante la interrupción que esta acumulación militar refleja y al mismo tiempo intensifica. Los precios han vuelto a superar los $100 por barril por primera vez en más de 2 meses, impulsados directamente por la reducción del tráfico a través del estrecho de Hormuz y por la incertidumbre que esta escalada militar ha introducido en unos mercados energéticos que ya llevaban meses sometidos a tensiones. Piense en lo que realmente significan unos precios del petróleo de 3 cifras para el cálculo político que rodea toda esta acumulación militar, porque los mercados energéticos rara vez permanecen siendo una cuestión abstracta durante mucho tiempo cuando comienzan a moverse con tanta fuerza. El aumento del coste de los combustibles se traduce casi de inmediato en precios más altos en las estaciones de servicio de Estados Unidos y de los países aliados, una consecuencia políticamente sensible que históricamente ha influido en el nivel de apoyo público que cualquier administración puede mantener durante una campaña militar prolongada. Cada semana adicional en la que esta acumulación continúe sin una resolución aumenta la presión en 2 frentes al mismo tiempo. Por un lado, la logística militar necesaria para mantener de forma indefinida a decenas de miles de soldados y una presencia naval cada vez mayor. Y por otro, la realidad política interna de una población que comienza a sentir el peso económico de una guerra librada a miles de kilómetros de su territorio. Llegados a este punto, hay que preguntarse qué están diciendo públicamente los propios funcionarios sobre el rumbo que podría tomar toda esta situación, porque la diferencia entre la magnitud de esta acumulación militar y el cuidadoso lenguaje empleado en los mensajes oficiales cuenta por sí sola una historia importante. El presidente Trump ha afirmado repetidamente que no tiene intención de enviar tropas terrestres estadounidenses directamente al territorio iraní, una garantía que contrasta de manera evidente con la magnitud de las fuerzas de marines, operaciones especiales y unidades aerotransportadas que actualmente están siendo posicionadas por toda la región circundante.
Esa diferencia es fundamental para comprender el verdadero panorama estratégico. Esta acumulación no representa necesariamente los preparativos para una invasión terrestre a gran escala del territorio iraní, semejante a la guerra de Irak en 2003. Representa algo mucho más calculado: fuerzas preparadas para proteger las rutas marítimas, asegurar infraestructuras regionales críticas, responder rápidamente a nuevos ataques iraníes contra personal estadounidense o contra países aliados y potencialmente respaldar una campaña aérea más intensa sin cruzar necesariamente el umbral de una invasión terrestre total que exigiría una fuerza militar y un compromiso político muy superiores a los que actualmente están siendo desplegados. Sin embargo, existe un elemento que cambia completamente la manera en que debería interpretarse todo lo que esta acumulación realmente significa. Según un informe de Axios, el Pentágono ha estado desarrollando opciones militares para lo que documentos internos describen como un golpe final contra Irán, opciones que podrían incluir el empleo de fuerzas terrestres y una campaña masiva de bombardeos. No obstante, los funcionarios advirtieron que hasta el momento de esa información, Trump todavía no había tomado una decisión definitiva sobre la ejecución de ninguno de esos escenarios. Fuentes cercanas al proceso de planificación describieron al presidente como dispuesto a intensificar significativamente el conflicto si las conversaciones en curso con Irán no producen pronto resultados concretos y verificables. Ese planteamiento, un golpe final en desarrollo, pero todavía no ordenado oficialmente, resume perfectamente la incertidumbre que sigue definiendo toda esta acumulación militar. No constituye una prueba confirmada de que una invasión inminente ya haya sido decidida. Constituye una prueba confirmada de que Washington ha construido y continúa ampliando la infraestructura militar y la capacidad operativa necesarias para ejecutar una campaña mucho más amplia siempre que, y solo si, finalmente se toma la decisión de hacerlo. Es una postura de preparación máxima, no una garantía de que vaya a producirse un resultado específico. También existe un importante precedente histórico que merece ser considerado y que ofrece una guía útil, aunque imperfecta, para interpretar una acumulación militar de este tipo. En los meses previos a la invasión de Irak en 2003, se desarrolló gradualmente una acumulación militar muy similar, descrita en cada una de sus etapas como una medida preventiva, defensiva y compatible con los esfuerzos diplomáticos en curso, hasta que, de repente, dejó de serlo. Esa historia no significa que esta acumulación vaya necesariamente a seguir exactamente el mismo camino hacia una invasión a gran escala. Irán representa un desafío estratégico, geográfico y militar completamente distinto al que representaba Irak en 2003. Además, el rechazo público y reiterado de Trump al envío de tropas terrestres al interior de Irán constituye una postura significativamente diferente del lenguaje utilizado antes de aquella guerra. Pero el patrón general, refuerzos graduales descritos constantemente en términos prudentes y defensivos hasta el momento en que la contención da paso a algo mucho mayor, es precisamente el tipo de patrón que cualquier analista serio debe considerar con honestidad al evaluar lo que una acumulación militar de esta magnitud realmente puede indicar sobre las próximas semanas. Entonces, ¿quién más está siendo alcanzado por las crecientes consecuencias de esta acumulación militar? ¿Y por qué el movimiento de tropas estadounidenses importa mucho más allá de la relación directa entre Washington e Irán? Considere la posición del propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, que ya ha emitido una advertencia directa como respuesta al incremento de la presencia militar estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró explícitamente que Teherán hará responsables a todos aquellos países que sean encontrados colaborando con Estados Unidos en cualquier ataque contra la República Islámica, una advertencia dirigida específicamente a la red de estados árabes del Golfo y a los socios regionales,
cuyo espacio aéreo, bases militares y apoyo logístico son esenciales para que toda esta acumulación militar estadounidense pueda funcionar de manera efectiva. Esa amenaza coloca a cada gobierno regional que alberga o apoya fuerzas estadounidenses en una posición realmente difícil, obligándolo a sopesar los beneficios económicos y de seguridad de su relación militar con Estados Unidos frente al riesgo muy real de convertirse ellos mismos en un objetivo directo en el momento en que Irán decida que su propia estrategia de represalia exige atacar más allá de las fuerzas estadounidenses e israelíes. Considere también al movimiento Houthi en Yemen, cuyas amenazas de bloquear el transporte marítimo cerca de Arabia Saudita han sido citadas específicamente como uno de los factores que contribuyeron a esta última ola de refuerzos estadounidenses. Según un informe del Washington Post, los hutíes han demostrado repetidamente a lo largo de este conflicto que están dispuestos y son capaces de atacar directamente infraestructuras saudíes y embarcaciones comerciales en la región. Esto significa que las fuerzas de marines estadounidenses encargadas de proteger los buques mercantes que transitan por la zona podrían enfrentarse a un entorno de amenazas provenientes de múltiples direcciones. Activos navales iraníes y minas en el estrecho de Hormuz, misiles y drones hutíes dirigidos contra Arabia Saudita y las rutas marítimas regionales, y el riesgo permanente de nuevos ataques directos iraníes contra personal estadounidense en cualquier lugar que se encuentre al alcance del considerable arsenal de misiles de Irán. Considere también la posición de Israel dentro de esta creciente red de despliegues, un país cuya postura estratégica durante toda esta guerra ha dependido en gran medida de la garantía de un respaldo estadounidense inmediato y abrumador. Cada grupo de ataque de portaaviones adicional, cada escuadrón de bombarderos reposicionado y cada unidad expedicionaria de marines que llega a la región refuerza precisamente el tipo de compromiso creíble de Estados Unidos en el que los planificadores militares israelíes han confiado desde el comienzo del conflicto, un compromiso que influye directamente en la disposición de Israel para adoptar medidas de escalada contra Irán, sabiendo que las fuerzas estadounidenses están preparadas para responder con decisión si Teherán intenta lanzar un ataque de represalia de gran magnitud contra territorio israelí.